Lean Startup de Eric Ries. Del capítulo 1 al 14. En el capítulo 1 de Lean Startup, Eric Ries nos presenta la idea de que la creación de empresas y la innovación pueden ser un proceso sistemático y repetible, en lugar de un juego de azar o una cuestión de suerte. Ries argumenta que muchos empresarios cometen el error de seguir una mentalidad tradicional de gestión empresarial, basada en planes detallados y extensos análisis de mercado, en lugar de utilizar una metodología de startup que se centre en la experimentación y el aprendizaje. Para apoyar su argumento, Ries comparte su experiencia trabajando en varias empresas emergentes, incluyendo Imbu, donde fue director de tecnología. En Imbu, Ries y su equipo se centraron en desarrollar una plataforma de mensajería en línea que podría personalizarse mediante la adición de avatares y otros elementos visuales. Después de una serie de experimentos y pruebas, se dieron cuenta de que sus usuarios estaban más interesados en personalizar sus avatares que en la mensajería en sí misma. Esto llevó a Imbu a pivotar su modelo de negocio y centrarse en la personalización de avatares. Ries también menciona otros ejemplos de empresas emergentes que han utilizado el enfoque de startup para desarrollar y hacer crecer sus negocios. Dropbox, por ejemplo, comenzó con una idea simple y luego utilizó una serie de experimentos para descubrir lo que sus usuarios realmente querían. En lugar de dedicar recursos a construir una plataforma completa, Dropbox primero creó un vídeo que explicaba su concepto y lo publicó en Internet para ver si alguien estaría interesado. Cuando recibieron una gran cantidad de comentarios positivos, el equipo de Dropbox procedió a construir la plataforma. El capítulo 1 de Lean Startup es importante porque establece la mentalidad y la metodología que el libro defiende. En lugar de seguir los métodos de gestión empresarial tradicionales, Ries argumenta que las empresas emergentes deben centrarse en la experimentación y el aprendizaje. En lugar de hacer suposiciones sobre lo que los clientes quieren y necesitan, las empresas emergentes deben estar dispuestas a probar y validar sus suposiciones con experimentos en el mundo real. De esta manera, las empresas emergentes pueden aprender rápidamente y ajustar su enfoque para satisfacer las necesidades de sus clientes. En el capítulo 2 de Lean Startup, titulado Definir, Eric Ries se centra en la importancia de definir correctamente el problema que se está tratando de resolver y cómo una buena definición del problema puede ser la clave para el éxito de una empresa. Ries comienza hablando de cómo a menudo los emprendedores se enfocan en el desarrollo de un producto o servicio sin realmente comprender el problema que están tratando de resolver. El autor explica que el enfoque debe ser inverso, es decir, en lugar de centrarse en el producto, es necesario centrarse en el problema y luego desarrollar un producto o servicio que lo resuelva de la mejor manera posible. Para ayudar a definir el problema, Ries propone un proceso llamado descubrimiento de cliente, que implica hablar con los clientes potenciales para comprender sus necesidades y problemas. El objetivo del descubrimiento de cliente es descubrir información que ayude a definir el problema, que es esencial para el éxito de cualquier empresa. El autor también habla sobre la importancia de la experimentación en el proceso de definición del problema. Él explica que los emprendedores deben estar dispuestos a probar y validar diferentes suposiciones sobre el problema, y que deben ser capaces de cambiar de rumbo si sus suposiciones resultan ser incorrectas. Un ejemplo citado por Ries es la empresa Imbu, que inicialmente se centró en el desarrollo de un software de mensajería instantánea 3D, pero que después de hacer descubrimiento de cliente, descubrió que los usuarios estaban más interesados en la capacidad de crear y personalizar avatares en línea. La empresa cambió su enfoque y se convirtió en una plataforma de creación de avatares, lo que resultó en un gran éxito. Ries también habla sobre la importancia de medir el progreso en el proceso de definición del problema. Él argumenta que los emprendedores deben medir y evaluar el progreso de sus experimentos y ajustar su enfoque en consecuencia. Esto les permitirá aprender rápidamente y adaptarse a medida que avanza el proceso. En resumen, el capítulo 2 de Lean Startup enfatiza la importancia de definir correctamente el problema que se está tratando de resolver antes de desarrollar un producto o servicio. Ries propone un proceso de descubrimiento de cliente y experimentación para ayudar a definir el problema, y destaca la importancia de medir el progreso y adaptarse en consecuencia. El ejemplo de Imbu ilustra cómo un enfoque adecuado en la definición del problema puede llevar al éxito empresarial. En el capítulo 3 de Lean Startup, titulado Aprender, Eric Ries explora la importancia de tener una mentalidad de aprendizaje continuo y cómo la experimentación constante puede llevar al éxito en el mundo empresarial.
Ries enfatiza que los emprendedores no pueden simplemente confiar en su intuición o en supuestos no probados, deben desarrollar y probar hipótesis para encontrar el mejor camino hacia el éxito. Ries argumenta que el aprendizaje es la moneda de cambio más valiosa en el mundo empresarial, y que los emprendedores exitosos son aquellos que pueden aprender y adaptarse más rápido que sus competidores. Para ello, los emprendedores deben estar dispuestos a probar constantemente nuevas ideas, incluso si eso significa fallar repetidamente antes de encontrar la solución correcta. Ries también aborda la importancia de recopilar y analizar datos con regularidad para mejorar el aprendizaje y tomar decisiones más informadas. Una de las herramientas que Ries propone para lograr una mentalidad de aprendizaje continuo es el MVP, o Producto Mínimo Viable. Este concepto implica la creación de un producto básico y simple que se puede lanzar rápidamente para probar las hipótesis de la empresa. El objetivo es aprender de la retroalimentación del cliente y ajustar el producto a medida que se aprende más. Ries comparte el ejemplo de Dropbox, una empresa que comenzó con un MVP extremadamente simple para probar su hipótesis de que la gente quería almacenar y compartir archivos en línea. En lugar de crear un producto completo, el equipo de Dropbox lanzó una demostración de su idea en un vídeo de YouTube, que rápidamente se volvió viral. Con la retroalimentación de los usuarios, Dropbox pudo mejorar su producto y crear una empresa multimillonaria. Ries también habla sobre la importancia de medir y analizar datos para mejorar el aprendizaje. Él enfatiza que no se trata solo de medir el éxito, sino también de aprender de los fracasos. En lugar de ocultar los fracasos, los emprendedores deben usarlos como oportunidades para aprender y mejorar. Ries comparte el ejemplo de Intuit, una empresa que lanzó una nueva función de software que resultó ser un fracaso completo. En lugar de abandonar la idea por completo, el equipo de Intuit decidió analizar los datos y descubrió que los clientes estaban utilizando la función de una manera inesperada. A partir de ahí, pudieron ajustar y mejorar la función para que fuera más valiosa para los clientes. En resumen, el capítulo 3 de Lean Startup enfatiza la importancia del aprendizaje continuo y la experimentación constante en el mundo empresarial. Los emprendedores deben estar dispuestos a probar constantemente nuevas ideas y desarrollar hipótesis para encontrar el camino hacia el éxito. La herramienta del MVP puede ser útil para probar las hipótesis de la empresa, y la medición y análisis de datos son esenciales para mejorar el aprendizaje y tomar decisiones informadas. En el capítulo 4 de Lean Startup, Eric Ries se centra en la importancia de medir el progreso de una empresa de manera continua y detallada. Para lograr esto, introduce el concepto de motor de crecimiento, que es la forma en que una empresa adquiere y retiene a sus clientes a largo plazo. El autor sostiene que muchas startups fracasan debido a que no tienen un motor de crecimiento viable o no logran ajustarlo lo suficiente para alcanzar la rentabilidad. Para solucionar esto, Ries propone un enfoque sistemático para la medición y el análisis del motor de crecimiento de una empresa. El proceso comienza con la identificación de los indicadores clave de rendimiento, KPI, que son importantes para el negocio. Estos KPI varían según la industria y el modelo de negocio, pero suelen incluir métricas como la tasa de conversión, el costo de adquisición del cliente, CAC, y el valor de por vida del cliente, LTV. Una vez que se han establecido los KPI, se deben medir y analizar regularmente para determinar si el motor de crecimiento está funcionando o no. Si los KPI están mejorando, es una señal de que el motor de crecimiento está funcionando. Si están disminuyendo o estancados, es necesario realizar ajustes en el motor de crecimiento. Ries ilustra este proceso con un ejemplo de Dropbox, que inicialmente dependía de una estrategia de marketing viral para adquirir nuevos usuarios. Sin embargo, cuando el crecimiento se desaceleró, el equipo de Dropbox comenzó a analizar sus KPI y se dio cuenta de que la tasa de conversión de visitante a usuario era baja. Para solucionar esto, rediseñaron la página de inicio de Dropbox para enfatizar los beneficios del producto y la tasa de conversión mejoró significativamente. Además de medir y ajustar el motor de crecimiento, Ries enfatiza la importancia de experimentar con diferentes estrategias de adquisición y retención de clientes. Esto puede incluir la realización de pruebas /B para determinar qué variación de un sitio web o una campaña publicitaria funciona mejor. En resumen, el capítulo 4 de Lean Startup destaca la importancia de medir y analizar regularmente los KPI para determinar si el motor de crecimiento de una empresa está funcionando correctamente.
Ries enfatiza la necesidad de experimentar con diferentes estrategias y ajustar el motor de crecimiento según sea necesario para lograr el éxito a largo plazo. En el capítulo 5 de Lean Startup, Eric Ries se centra en el concepto de innovación de la cadena de valor y cómo puede ser aplicado a las startups. La innovación de la cadena de valor implica repensar los procesos de negocio y los métodos de entrega de valor a los clientes, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la eficacia de la organización. Ries explica que la innovación de la cadena de valor puede ser una herramienta útil para las startups, ya que les permite descubrir nuevos modelos de negocio y oportunidades de crecimiento. Algunos ejemplos de innovación de la cadena de valor incluyen la mejora de la logística, la optimización del proceso de producción y la mejora de la relación con los proveedores. Para ilustrar este concepto, Ries utiliza el ejemplo de la empresa Toyota y su revolucionaria estrategia de producción de automóviles conocida como Lean Manufacturing. Toyota cambió radicalmente la forma en que se producían los automóviles mediante la eliminación de desperdicios en el proceso de producción. Esta estrategia permitió a Toyota reducir los costos, mejorar la calidad y la eficiencia en la producción. Otro ejemplo que Ries utiliza para ilustrar la innovación de la cadena de valor es el de la empresa de comercio electrónico Zappos. Zappos revolucionó la industria del calzado al centrarse en la satisfacción del cliente y en la entrega rápida de productos. Para lograr esto, Zappos implementó un sistema de distribución de pedidos en línea que permitía una entrega rápida y una excelente experiencia del cliente. Ries también enfatiza la importancia de la medición en la innovación de la cadena de valor. Argumenta que para innovar de manera efectiva, las empresas deben medir sus procesos y resultados y utilizar esta información para identificar áreas de mejora y oportunidades de crecimiento. La medición también permite a las empresas probar diferentes enfoques y determinar qué funciona y qué no. En resumen, en este capítulo Ries nos muestra cómo la innovación de la cadena de valor puede ser una herramienta poderosa para las startups. Al centrarse en mejorar los procesos de negocio y la entrega de valor a los clientes, las empresas pueden descubrir nuevas oportunidades de crecimiento y mejorar su eficiencia y eficacia. El ejemplo de Toyota y Zappos nos muestra cómo estas estrategias pueden ser aplicadas con éxito en diferentes industrias. Además, Ries destaca la importancia de la medición en la innovación de la cadena de valor y cómo las empresas deben utilizar los datos para tomar decisiones informadas y mejorar continuamente sus procesos y resultados. En el capítulo 6 de Lean Startup, Eric Ries se enfoca en la importancia de la medición en el proceso de innovación. Según Ries, medir el progreso de un proyecto de innovación es fundamental para poder evaluar el éxito o fracaso de un producto o servicio, y así poder realizar mejoras y ajustes necesarios. Una de las principales ideas que expone Ries es que para poder medir el progreso, se debe contar con indicadores clave de rendimiento, KPI, por sus siglas en inglés. Estos KPI deben ser específicos para cada proyecto y deben ser utilizados para evaluar si el equipo está avanzando en la dirección correcta. Para ilustrar este punto, Ries relata la experiencia de Intuit, una empresa de software que desarrolla herramientas de contabilidad y finanzas. Intuit estaba trabajando en un nuevo producto llamado Quicken Online, que permitía a los usuarios manejar sus finanzas personales desde la web. El equipo de Intuit estaba obsesionado con el número de usuarios registrados, ya que consideraban que era el indicador más importante de éxito. Sin embargo, cuando empezaron a medir la tasa de retención de los usuarios, se dieron cuenta de que el producto tenía un problema de retención y que los usuarios no estaban regresando después de su primera visita. Al centrarse en este KPI, pudieron hacer mejoras significativas en el producto, aumentando la tasa de retención y mejorando la experiencia del usuario. Otro concepto que Ries aborda en este capítulo es el de la Cohort Analysis. La Cohort Analysis es una técnica que permite evaluar el comportamiento de los usuarios de un producto o servicio a lo largo del tiempo. En lugar de simplemente medir el número de usuarios o ingresos totales, la Cohort Analysis divide a los usuarios en grupos y cohortes y mide el comportamiento de cada grupo a lo largo del tiempo. Esto permite evaluar la retención de los usuarios, el crecimiento y la evolución del producto de manera más precisa. Ries también habla sobre la importancia de utilizar métricas basadas en el aprendizaje. Según él, las métricas basadas en el aprendizaje se centran en evaluar el aprendizaje del equipo, en lugar de simplemente medir el progreso del producto. Estas métricas incluyen cosas como el número de experimentos realizados, el tiempo de ciclo para realizar cambios en el producto, y la tasa de aprendizaje del equipo. Finalmente,
Ries hace hincapié en que las métricas no deben utilizarse como una forma de controlar a los equipos de trabajo, sino como una herramienta para ayudarles a tomar decisiones informadas. Según él, los equipos deben ser capaces de utilizar los datos de manera autónoma para tomar decisiones y mejorar el producto. En resumen, el capítulo 6 de Lean Startup se centra en la importancia de la medición en el proceso de innovación. Ries destaca la necesidad de contar con indicadores clave de rendimiento y de utilizar la cohort análisis y las métricas basadas en el aprendizaje para evaluar el progreso de un producto o servicio. También enfatiza que las métricas deben ser utilizadas como herramientas para ayudar a los equipos a tomar decisiones informadas, en lugar de ser utilizadas como una forma de controlarlos. En el capítulo 7 de Lean Startup, Eric Ries nos introduce al concepto de innovación continua, que es esencial para mantener a una empresa en el camino del éxito. La innovación continua se refiere a la capacidad de una empresa para seguir mejorando sus productos y servicios de manera constante, en lugar de simplemente tratar de mantenerse a flote o hacer pequeñas mejoras incrementales. Ries argumenta que para tener éxito en la innovación continua, es necesario tener una cultura empresarial que valore la experimentación, el aprendizaje y la mejora constante. Esto implica estar dispuesto a tomar riesgos, fallar y aprender de esos fallos, en lugar de simplemente tratar de evitar el fracaso a toda costa. En este capítulo, Ries también introduce el concepto de MVP, o Producto Mínimo Viable, Minimum Viable Product, en inglés, que se refiere a la versión más simple de un producto que aún así ofrece valor al usuario. Este enfoque permite a las empresas lanzar rápidamente un producto al mercado, obtener retroalimentación de los usuarios y realizar mejoras a medida que avanza el proceso. Un ejemplo interesante que se menciona en este capítulo es el de Dropbox, una empresa que comenzó con un MVP muy simple, un vídeo que mostraba cómo funcionaba el producto que todavía no estaba construido. La idea detrás de esto era evaluar la demanda del producto antes de gastar tiempo y recursos en su desarrollo. Además, Ries destaca la importancia de utilizar métricas para medir el progreso y la efectividad de los esfuerzos de innovación continua. En lugar de enfocarse en indicadores tradicionales como las ganancias o las ventas, las empresas deben centrarse en métricas que reflejen el valor que están entregando al usuario y su capacidad para aprender y mejorar. En última instancia, el objetivo de la innovación continua es mantener a la empresa relevante y competitiva en un mercado en constante cambio. Para lograr esto, es necesario crear una cultura empresarial que fomente la experimentación, la mejora constante y el aprendizaje a través del fracaso. También es importante utilizar métricas relevantes para medir el progreso y asegurarse de que se estén entregando productos y servicios que agreguen valor real al usuario. En resumen, el capítulo 7 de Lean Startup nos presenta la importancia de la innovación continua en el éxito empresarial y cómo se puede lograr a través de una cultura empresarial que valore la experimentación y el aprendizaje constante. También se introduce el concepto de producto mínimo viable y la importancia de utilizar métricas relevantes para medir el progreso y la efectividad de los esfuerzos de innovación continua. En el capítulo 8 de Lean Startup, Eric Ries nos habla sobre la importancia de medir el progreso de nuestro proyecto y cómo podemos hacerlo de manera efectiva a través de una serie de herramientas y prácticas. En primer lugar, el autor nos recuerda que para medir el progreso de nuestra startup, debemos enfocarnos en las métricas clave, que son aquellas que realmente importan para el éxito de nuestro negocio. En lugar de medir cualquier cosa que parezca importante, debemos identificar las métricas que realmente tienen un impacto en nuestro objetivo final. Para hacer esto, Ries sugiere la creación de un tablero de instrumentos, que es una herramienta visual que nos permite ver de un vistazo cómo estamos progresando en las métricas clave de nuestro negocio. El tablero de instrumentos puede incluir una variedad de gráficos, tablas y otros elementos que nos ayuden a entender nuestro progreso. Además, el autor nos habla sobre la importancia de realizar pruebas continuas y experimentos para evaluar nuestro progreso. La idea es probar nuevas ideas y productos en pequeña escala antes de comprometernos completamente con ellas. Esto nos permite aprender de nuestros errores y realizar ajustes antes de que sea demasiado tarde. Para llevar a cabo estas pruebas, Ries sugiere el uso del método científico del emprendimiento, que se compone de 3 elementos: hipótesis, experimentos y análisis. Primero, debemos formular una hipótesis sobre lo que creemos que sucederá si implementamos una determinada idea o cambio. Luego, debemos llevar a cabo un experimento para poner a prueba esa hipótesis. Finalmente,
Debemos analizar los resultados del experimento para ver si nuestra hipótesis fue correcta o no. El autor también nos habla sobre la importancia de medir el progreso del equipo y cómo podemos hacerlo a través de un proceso de retroalimentación continua. Esto implica la realización de revisiones periódicas del desempeño individual y grupal, así como la implementación de un sistema de objetivos y recompensas que motive al equipo a alcanzar sus metas. Un ejemplo interesante que Ries utiliza para ilustrar la importancia de medir el progreso es el caso de la startup de juegos móviles, Boga. Esta empresa fue capaz de lograr un gran éxito en el mercado de los juegos móviles a través de la medición constante y el análisis de las métricas clave de su negocio. Utilizaron un tablero de instrumentos para rastrear su progreso y realizaron pruebas continuas para mejorar su producto. En resumen, en el capítulo 8 de Lean Startup, Eric Ries nos enseña la importancia de medir el progreso de nuestro negocio a través de la identificación de métricas clave, la creación de un tablero de instrumentos, la realización de pruebas continuas y experimentos, la retroalimentación continua del equipo y el uso del método científico del emprendimiento. Mediante la implementación de estas herramientas y prácticas, podemos asegurarnos de que estamos avanzando en la dirección correcta y ajustar nuestro enfoque cuando sea necesario para lograr el éxito. En el capítulo 9 de Lean Startup, Eric Ries nos habla de cómo medir el progreso de nuestro proyecto y cómo utilizar esa información para tomar decisiones y pivotar si es necesario. El autor explica que es importante tener una visión clara de nuestro objetivo final y cómo el éxito se define en términos de impacto en el mercado y no simplemente en términos de métricas internas. Además, Ries nos recuerda que no debemos confiar en las métricas más fáciles de medir, como el número de usuarios registrados o las visitas al sitio web, sino que debemos centrarnos en las métricas que realmente importan, aquellas que están directamente relacionadas con el éxito del negocio. Para ello, Ries introduce el concepto de motor de crecimiento, que es la forma en que nuestro negocio crece a través de un ciclo de adquisición, retención y monetización de clientes. Es importante entender cuál es nuestro motor de crecimiento y cómo medir su progreso para saber si estamos en el buen camino o si necesitamos pivotar. Para medir el progreso, Ries propone el uso de la métrica de progreso de la actividad de motor, MAP, por sus siglas en inglés, que es una medida del progreso de nuestro motor de crecimiento. La MAP nos permite medir si estamos avanzando o retrocediendo en nuestro objetivo de hacer crecer nuestro negocio. El autor nos da el ejemplo de Imbu, una empresa que crea un mundo virtual en línea. Imbu creó una herramienta de análisis para medir la MAP de su negocio, que consistía en seguir la actividad de los usuarios en su plataforma. Descubrieron que la actividad de sus usuarios era la clave para el crecimiento de su negocio, y que podían medir la MAP utilizando la cantidad de minutos que los usuarios pasaban en su plataforma. Ries nos explica que una vez que tenemos la MAP, debemos establecer objetivos claros y alcanzables y trabajar para lograrlos. Si no alcanzamos nuestros objetivos, podemos pivotar y probar diferentes estrategias para lograr el crecimiento que buscamos. Además, el autor nos habla de la importancia de la experimentación continua y la retroalimentación en tiempo real para poder pivotar de manera efectiva. Debemos estar dispuestos a probar diferentes enfoques y medir los resultados para saber si estamos avanzando en la dirección correcta. En resumen, el capítulo 9 de Lean Startup nos enseña la importancia de medir el progreso de nuestro negocio utilizando métricas relevantes y centradas en el motor de crecimiento de nuestra empresa. Debemos establecer objetivos claros y trabajar para alcanzarlos, pero también estar dispuestos a pivotar si es necesario. La experimentación continua y la retroalimentación en tiempo real son clave para lograr el éxito en nuestro proyecto. En el capítulo 10 del libro, Lean Startup, de Eric Ries, el autor se centra en la importancia de la medición y el análisis de los datos en el proceso de innovación continua. El capítulo se titula La medición y comienza con una historia sobre el desarrollo de un videojuego en línea llamado Imbu, que se convirtió en un gran éxito gracias a la aplicación de los principios de Lean Startup y la medición constante de los datos. Ries argumenta que la medición es clave para el éxito de cualquier empresa o proyecto, ya que permite a los emprendedores tomar decisiones informadas sobre el futuro de su producto. La medición debe ser parte integral del proceso de construcción de un producto, y no simplemente algo que se hace al final para evaluar su éxito. El autor defiende que es necesario establecer métricas clave para el producto y medir su evolución en el tiempo. Estas métricas deben ser específicas y orientadas a los objetivos de la empresa, y no simplemente métricas genéricas como el número de visitas al sitio web o la cantidad de descargas de una aplicación. Además,
Ries destaca la importancia de la experimentación constante, utilizando técnicas como la prueba /B para probar diferentes versiones de un producto y ver cuál funciona mejor. La prueba /B implica mostrar diferentes versiones de un producto a diferentes grupos de usuarios para medir su impacto y determinar cuál es más efectiva. Un ejemplo interesante que menciona el autor es el caso de Grokit, una empresa de educación en línea que utilizó la medición constante y la experimentación para mejorar su producto. Grokit utilizó la prueba /B para probar diferentes versiones de su sitio web y determinar qué diseño funcionaba mejor para su audiencia. Además, utilizaron el análisis de datos para identificar las áreas problemáticas del sitio y mejorarlas continuamente. Ries también habla sobre la importancia de establecer un motor de crecimiento para la empresa que permita atraer y retener a más usuarios. Este motor de crecimiento debe ser una parte integral del producto y debe basarse en métricas clave que muestren su efectividad. En resumen, el capítulo 10 de Lean Startup destaca la importancia de la medición constante y el análisis de datos para el éxito de cualquier empresa o proyecto. El autor enfatiza la necesidad de establecer métricas específicas y orientadas a los objetivos, así como la experimentación constante para mejorar el producto. Además, destaca la importancia de establecer un motor de crecimiento efectivo para la empresa. Siguiendo estos principios, las empresas pueden adaptarse y evolucionar continuamente para satisfacer las necesidades de sus clientes y lograr el éxito en el mercado. En el capítulo 11 de Lean Startup, Eric Ries se enfoca en cómo las empresas pueden mantener y aumentar su ventaja competitiva a través de la innovación continua. La innovación es esencial para el éxito de cualquier negocio, y para lograrla, las empresas deben estar dispuestas a cambiar y evolucionar constantemente. Una de las formas en que las empresas pueden lograr esto es a través de la experimentación continua. Las empresas deben experimentar y probar nuevas ideas constantemente, incluso si eso significa fracasar de vez en cuando. Ries enfatiza que el fracaso no es necesariamente algo malo, sino que puede ser una oportunidad para aprender y mejorar. En lugar de evitar el fracaso, las empresas deben abrazarlo y utilizarlo como una herramienta para impulsar su crecimiento y desarrollo. Ries también discute la importancia de la cultura de la empresa para fomentar la innovación continua. Las empresas deben crear una cultura en la que la experimentación y la toma de riesgos sean valoradas y recompensadas. Esto significa crear un ambiente en el que las ideas se compartan libremente, la retroalimentación sea bienvenida y el equipo tenga libertad para tomar decisiones y probar nuevas cosas. Un ejemplo de empresa que ha logrado mantener su ventaja competitiva a través de la innovación continua es Amazon. La compañía ha evolucionado de ser una simple tienda en línea a una empresa que ofrece una amplia gama de productos y servicios, incluyendo streaming de vídeo, dispositivos electrónicos y servicios en la nube. Amazon ha logrado esto a través de una cultura de innovación continua y experimentación constante. Jeff Bezos, fundador de Amazon, dijo una vez, la innovación es parte del ADN de Amazon. No hacemos algo porque es una tradición, lo hacemos si pensamos que es mejor. Otro ejemplo es el de Google, que ha logrado mantener su ventaja competitiva a través de una cultura de experimentación y toma de riesgos. La compañía ha lanzado numerosos productos y servicios nuevos, algunos de los cuales han fracasado, pero muchos de los cuales han tenido un gran éxito. La cultura de Google es una en la que se valora la experimentación y el fracaso es visto como una oportunidad para aprender y crecer. En resumen, el capítulo 11 de Lean Startup enfatiza la importancia de la innovación continua para mantener y aumentar la ventaja competitiva de una empresa. Las empresas deben estar dispuestas a experimentar y probar nuevas ideas constantemente, incluso si eso significa fracasar de vez en cuando. La cultura de la empresa también es esencial para fomentar la innovación continua. Las empresas deben crear un ambiente en el que la experimentación y la toma de riesgos sean valoradas y recompensadas. A través de la innovación continua, las empresas pueden mantener su ventaja competitiva y seguir creciendo y evolucionando en un mercado en constante cambio. En el capítulo 12 del libro Lean Startup, titulado Epílogo, donde estamos hoy, Eric Ries reflexiona sobre el impacto de la metodología Lean Startup en la industria y cómo ha evolucionado desde su publicación original en 2011. Ries comienza destacando algunos de los principales logros que se han alcanzado utilizando los principios de Lean Startup. Por ejemplo, menciona Dropbox,
una empresa que pudo reducir significativamente sus costos de adquisición de usuarios mediante la experimentación con diferentes estrategias de marketing en línea. También destaca General Electric, una empresa tradicionalmente conocida por su enfoque en la fabricación y la ingeniería, que ha adoptado la metodología Lean Startup para impulsar la innovación en toda la organización. A continuación, Ries aborda algunos de los desafíos que la metodología Lean Startup ha enfrentado a lo largo de los años, como la resistencia cultural y la falta de comprensión por parte de los inversores tradicionales. Sin embargo, el autor sostiene que el enfoque está ganando aceptación y que cada vez más empresas están adoptando sus principios. Ries también destaca el papel que las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y el blockchain, están desempeñando en la evolución de la metodología Lean Startup. Estas tecnologías están haciendo posible una mayor automatización y personalización en el proceso de experimentación, lo que puede acelerar el ritmo de la innovación. En cuanto a su propia evolución, Ries reflexiona sobre cómo ha desarrollado su propia comprensión de la metodología Lean Startup y cómo ha visto la necesidad de adaptarla a diferentes contextos empresariales. Por ejemplo, ha trabajado con empresas que enfrentan desafíos únicos en sus mercados, como la regulación gubernamental o la competencia feroz de los competidores. Ries concluye el libro con una nota optimista, instando a los lectores a continuar experimentando y aprendiendo de sus fracasos, incluso cuando enfrentan dificultades. La innovación nunca termina, escribe. Y eso es algo bueno. Porque significa que siempre tendremos la oportunidad de crear algo mejor. En general, el capítulo 12 es un epílogo conciso pero poderoso que resume el impacto y la evolución de la metodología Lean Startup en la última década. Ries logra transmitir un sentido de optimismo y motivación para seguir experimentando y mejorando, al tiempo que reconoce que hay desafíos importantes por delante. Es una nota inspiradora para terminar un libro que ha tenido un impacto significativo en la industria empresarial y que seguirá siendo relevante en los años venideros. En el capítulo 13 de Lean Startup, Eric Ries habla sobre la importancia de medir el progreso en una startup y cómo hacerlo de manera efectiva. Ries enfatiza que medir el progreso en una startup no es lo mismo que medir el éxito, sino que se trata de asegurarse de que la empresa está avanzando en la dirección correcta y de manera constante. Para medir el progreso, Ries propone utilizar una serie de indicadores clave de rendimiento, KPI, por sus siglas en inglés, a que sean relevantes para el negocio. Estos KPI deben ser específicos, medibles y alcanzables, y deben estar alineados con los objetivos de la empresa. Ries sugiere que cada equipo de la startup debería tener sus propios KPI, que se alineen con los KPI de la empresa en general. El autor también destaca que los KPI no son algo fijo, sino que deben evolucionar con la empresa. A medida que la empresa crece y cambia, los KPI deben adaptarse para seguir siendo relevantes. Uno de los ejemplos que Ries utiliza para ilustrar la importancia de los KPI es el caso de Dropbox. Cuando Dropbox se lanzó por primera vez, los fundadores se dieron cuenta de que muchos usuarios se registraban pero luego no utilizaban el servicio. Para abordar este problema, los fundadores decidieron implementar un KPI específico que medía el porcentaje de usuarios que subían un archivo después de registrarse. Al hacerlo, pudieron ver que la tasa de conversión de nuevos usuarios había mejorado significativamente. Otro ejemplo que Ries utiliza es el de la empresa de software 37 Signals, ahora Baskin. La empresa utilizó KPI específicos para medir la eficacia de su estrategia de marketing en línea, lo que les permitió adaptar y mejorar su estrategia para lograr mejores resultados. Ries también habla sobre la importancia de utilizar un tablero de métricas para hacer un seguimiento de los KPI y de cómo estos están evolucionando con el tiempo. El tablero de métricas debe ser fácil de entender y actualizarse con regularidad para asegurarse de que toda la empresa tenga acceso a la información relevante y pueda tomar decisiones informadas. En última instancia, Ries enfatiza que medir el progreso en una startup no es algo que deba dejarse para más tarde o ignorarse por completo. Es una parte crucial del proceso de creación de una empresa exitosa y sostenible. En resumen, el capítulo 13 de Lean Startup se centra en la importancia de medir el progreso en una startup a través de KPI específicos y en la necesidad de adaptarlos a medida que la empresa crece y cambia. Los ejemplos de Dropbox y 37 Signals ilustran cómo los KPI pueden utilizarse para mejorar el rendimiento de una empresa y cómo un tablero de métricas puede ayudar a la empresa a mantenerse al tanto de su progreso en todo momento.
En el capítulo 14 de Lean Startup, Eric Ries aborda uno de los mayores desafíos que enfrentan las startups, cómo escalar el negocio. Después de haber validado la idea y creado un producto que satisfaga las necesidades del mercado, el siguiente paso es hacer crecer el negocio y escalarlo a nivel global. Ries sostiene que la mayoría de las startups fallan al intentar escalar, debido a que aplican las mismas estrategias y procesos que usaron en la etapa de validación y creación del producto, lo que puede llevar a un fracaso catastrófico. En cambio, afirma que las startups deben adoptar una mentalidad diferente para escalar su negocio con éxito. En primer lugar, Ries argumenta que las startups deben adoptar un enfoque de experimentación continua en lugar de intentar escalar demasiado rápido. Esto significa que la empresa debe seguir aprendiendo y adaptando su modelo de negocio a medida que crece, en lugar de asumir que lo que funcionó en el pasado seguirá funcionando en el futuro. En segundo lugar, las startups deben centrarse en construir una cultura organizacional que fomente la innovación y la experimentación, incluso a medida que la empresa crece. Ries señala que a medida que una empresa crece, se vuelve cada vez más difícil mantener una cultura de innovación, y es importante ser proactivo para asegurarse de que la cultura se mantenga intacta. En tercer lugar, Ries enfatiza la importancia de medir y analizar cuidadosamente el progreso de la empresa a medida que crece. Esto implica medir no solo los ingresos y las ganancias, sino también otros factores clave, como la satisfacción del cliente y la tasa de adopción del producto. Un ejemplo de una empresa que ha adoptado con éxito estas prácticas es Dropbox. La compañía comenzó como una pequeña startup y logró escalar su negocio a nivel mundial gracias a su enfoque de experimentación continua y su cultura de innovación. Dropbox mantuvo su enfoque centrado en el cliente a medida que crecía, mejorando constantemente su producto y ampliando su base de usuarios. Otro ejemplo es Amazon, que también ha adoptado un enfoque de experimentación continua y una cultura organizacional que fomenta la innovación. Amazon mantiene su enfoque centrado en el cliente, siempre buscando nuevas formas de mejorar la experiencia de compra y ofrecer nuevos productos y servicios. En resumen, el capítulo 14 de Lean Startup se centra en cómo las startups pueden escalar con éxito su negocio. Esto implica adoptar un enfoque de experimentación continua, construir una cultura organizacional que fomente la innovación y medir cuidadosamente el progreso de la empresa a medida que crece. Las startups deben estar preparadas para adaptarse y evolucionar a medida que crecen, y aquellos que logran hacerlo pueden alcanzar un éxito extraordinario. Capítulo 1. ¿Qué es Lean Startup y por qué importa? En este capítulo se presenta la idea central del libro. Una Lean Startup es una empresa que se enfoca en crear un producto o servicio que satisfaga las necesidades del cliente, de manera rápida y eficiente. Esto implica un enfoque en la iteración constante y la validación de hipótesis, en lugar de en la ejecución a largo plazo de un plan preconcebido. La idea de la Lean Startup es importante porque permite a las empresas adaptarse al cambio y a las necesidades del mercado de manera más efectiva. Capítulo 2. La metodología Lean Startup. Este capítulo explica los principios fundamentales de la metodología Lean Startup. Estos incluyen, enfocarse en un producto mínimo viable, PMV, utilizar experimentos para validar hipótesis, utilizar iteración constante, y medir y aprender de los resultados. También se discuten herramientas y técnicas específicas, como el split testing y el customer development. Capítulo 3. Validar tu idea. En este capítulo se detallan las técnicas y herramientas para validar una idea de negocio antes de invertir grandes cantidades de tiempo y recursos. Esto incluye técnicas como el Customer Development y el Landing Page Testing. La validación temprana de una idea es fundamental para minimizar el riesgo de fracaso y asegurarse de que se esté creando algo que los clientes realmente desean. Capítulo 4. Experimentación. La experimentación es un elemento fundamental de la metodología Lean Startup. Este capítulo profundiza en las técnicas y herramientas utilizadas para llevar a cabo experimentos efectivos, como el split testing y la recopilación y análisis de datos. También se discuten los desafíos comunes asociados con la experimentación y cómo superarlos. Capítulo 5. Cómo medir el progreso. Este capítulo se centra en la importancia de medir el progreso y los resultados en una Lean Startup. Se discuten las métricas clave y cómo seguirlas, así como la importancia de asegurarse de que las métricas estén alineadas con los objetivos de la empresa. Capítulo 6. Escuchar a los clientes.
Escuchar a los clientes es fundamental para el éxito de una Lean Startup. Este capítulo profundiza en las técnicas para hacerlo de manera efectiva, como entrevistas, encuestas y grupos focales. También se discuten los desafíos comunes asociados con la retroalimentación del cliente y cómo superarlos. Capítulo 7. Desarrollar productos eficientes. Desarrollar productos de manera eficiente es fundamental en una Lean Startup. Este capítulo se centra en cómo hacerlo a través de la iteración constante y la retroalimentación del cliente. También se discuten técnicas específicas como el Scrum y el Kanban. Capítulo 8. ¿Qué es una visión y cómo obtenerla? Este capítulo se centra en la importancia de tener una visión clara para una Lean Startup y cómo obtenerla. Se discuten las técnicas para crear una visión efectiva y cómo comunicarla de manera efectiva al equipo y a los demás interesados. La importancia de la cultura empresarial. Capítulo 9. La importancia de la cultura empresarial. Eric Ries nos habla sobre la importancia de crear una cultura empresarial sólida y orientada al aprendizaje continuo y la mejora. La cultura empresarial puede influir en cómo se toman las decisiones, cómo se comparte la información y cómo se maneja el fracaso, entre otros aspectos. Es importante crear una cultura que permita a los empleados sentirse cómodos para proponer nuevas ideas, experimentar y aprender de los errores. Capítulo 10. Innovación contable. Ries nos habla sobre cómo llevar a cabo un seguimiento del progreso y el éxito de una empresa en desarrollo. Es importante que una empresa en desarrollo no se centre únicamente en las métricas financieras tradicionales, sino que también tenga en cuenta los indicadores clave de rendimiento, KPI, que miden el éxito de su modelo de negocio y el crecimiento del mercado. Para ello, se propone la creación de un sistema de contabilidad innovador que tenga en cuenta estos KPI y que permita a la empresa tomar decisiones informadas sobre cómo avanzar. Capítulo 11. La aceleración. Ries nos habla sobre cómo acelerar el proceso de aprendizaje de una empresa. La clave es encontrar formas de acelerar el ciclo de feedback para poder aprender más rápidamente y adaptar el modelo de negocio en consecuencia. Una forma de lograrlo es a través de experimentos rápidos, donde la empresa pruebe diferentes hipótesis y modelos de negocio en un corto periodo de tiempo para obtener retroalimentación y aprender. Capítulo 12. Diseñando la organización. Ries nos habla sobre cómo estructurar una empresa en desarrollo para que sea lo más ágil y efectiva posible. Se discuten diferentes enfoques para estructurar una empresa, como el enfoque de equipo multifuncional y el enfoque de división en pequeñas empresas, y se habla sobre cómo cada uno puede ayudar a una empresa en desarrollo a lograr sus objetivos. Capítulo 13. Crecimiento. Ries nos habla sobre cómo escalar una empresa en desarrollo y lograr un crecimiento sostenible. Se discuten diferentes enfoques, como la estrategia de foco, la estrategia de crecimiento orgánico y la estrategia de adquisición, y se habla sobre las ventajas y desventajas de cada enfoque. Finalmente, en el capítulo 14, Hacia el futuro, Ries nos habla sobre el futuro de las empresas en desarrollo y el papel que pueden desempeñar en la economía global. Se discuten tendencias y tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y la economía colaborativa, y se habla sobre cómo las empresas en desarrollo pueden aprovechar estas tendencias para innovar y seguir siendo relevantes en el futuro. En resumen, el libro Lean Startup de Eric Ries es una guía práctica para cualquier persona que quiera emprender un negocio o liderar una empresa en desarrollo. Los conceptos y estrategias presentados en el libro son útiles no solo para las empresas en desarrollo, sino también para las empresas establecidas que buscan innovar y adaptarse en un entorno empresarial cambiante. Al adoptar un enfoque de aprendizaje continuo.